Bueno, lo primero, decir que la posición del Gobierno de Cantabria es clarísima, lo ha sido desde el minuto 1, diría yo, desde el primer momento, y no ha cambiado en absoluto, no ha cambiado porque a nosotros no nos engañan, ¿no?, con este asunto. La quita de la deuda es simple y llanamente el pago de la factura al independentismo para que Pedro Sánchez fuera presidente y continúe en el poder. No es otra cosa. Para nosotros, la supuesta condonación de la deuda a las comunidades autónomas es una trampa, o sea, es una maniobra trilera, lo decía ayer, porque la deuda no se evapora. Quizás la única deuda que se evapora aquí es la deuda catalana, pero para los demás españoles la deuda no se evapora, se redistribuye, se reparte entre todos los españoles, que vamos a tener que pagar la nuestra y a escote la catalana. O sea, lo nuestro más la parte que nos toque de la deuda de Cataluña. Como comprenderán ustedes, es un pésimo negocio para Cantabria y lo hemos dicho antes y lo decimos ahora. Para eso, que se va a traducir en una subida brutal de impuestos, más que se va a traducir en un recorte de las inversiones, más que se va a traducir en el abandono de proyectos, más que no cuenten con Cantabria y que no cuenten con el Gobierno de Cantabria. Nosotros diremos enérgicamente no en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por cierto, un Consejo de Política Fiscal y Financiera que es una farsa, digámoslo ya también todo. Es una farsa porque todo va cocinado, solo sirve para tratar de imponer al resto de las comunidades autónomas unos criterios y unas condiciones que se han pactado unilateralmente con el independentismo catalán. Unos criterios absolutamente arbitrarios, un traje a medida del separatismo, que para más INRI añaden discriminación a Cantabria. Y me voy a explicar, porque esto es una tomadura de pelo. Los aplaudidores de Sánchez se apresuraron ayer a celebrar esa quita de 809 millones para Cantabria, esa propuesta del Gobierno de Cantabria. Pues bien, esa propuesta del Gobierno de Cantabria deja a nuestra comunidad autónoma a 2,3 puntos por debajo de la media nacional. Cuando uno analiza de forma completa y seria la propuesta, no la publicidad del Gobierno o de la ministra. El 24,4% es lo que se condona de la deuda para Cantabria frente al 26,7% del total nacional. Para que me entiendan, la supuesta condonación a Cantabria representa 1.369 euros por habitante ajustado, frente a los 1.892 de la media nacional. A los cántabros, 1.369. La media nacional, 1.892. Que algunos sigan aplaudiendo. Es decir, Cantabria se sitúa en el 72,4% de la media nacional frente al 120,7% de Cataluña. Blanco y en botella. Estamos pagando los cántabros la deuda de los catalanes. En definitiva, esto es lo que hay. Nosotros vamos a decir, por supuesto que no. Y yo diría, en vez de hablar de condonación de la deuda, lo que tiene que hacer el Gobierno de Sánchez es pagar la deuda que nos debe, pagar las deudas que tiene con los cántabros. Pagar lo que nos debe, que es una cantidad muchísimo más relevante de aquella de la que estamos hablando. Actualizar las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, que suponen 26 millones de euros al mes, que pierde Cantabria mientras no se actualicen. 26 millones de euros al mes. Enero y febrero, 52 millones de euros nos debe en este momento Sánchez, que proceden de los impuestos de todos los cántabros, no es nada graciable, nos los debe y que son absolutamente esenciales, eso sí, para cumplir con nuestras obligaciones y para mantener y sostener nuestros servicios públicos esenciales. Eso es lo que a mí me gustaría esperar como mínimo, ¿no? Pero la realidad de la condonación de la deuda es que no hay ninguna condonación.
La deuda no se evapora y vamos a pagar la deuda que nos dicen que nos quitan como cántaros, la vamos a pagar como españoles, pero con la parte alícuota que nos corresponda de la catalana. O sea, mal negocio para Cantabria, y Cantabria votará no en ese Consejo de Política Fiscal y Financiera. Euros por habitante que apunta, son esos 1.300 euros que suma por habitante el presupuesto de Cantabria si se perdona esa deuda o lo pierde. Es el dato al final, si al final se condona esa deuda. Nosotros no vamos a sumar nada. O sea, la condonación de la deuda, al final, si nosotros debemos 3.200 millones y te condonan supuestamente 809 millones, tú no vas a sumar nada, vas a pagar menos intereses. Vas a deber menos y vas a pagar menos intereses. En eso que se nos plantea, como digo, para cada cántabro supondría una condonación de la deuda que tenemos, ¿no?, en 1.369 por habitante ajustado, que en el caso del resto de España, de la media nacional, es 1.982. O sea, no nos condonan deuda por encima de la media, sino muy por debajo de la media. Y si nos comparamos con Cataluña, a nosotros un 72,4 de la media nacional y a los catalanes les están condonando el 120,7, porque de esto va este negocio de la condonación de la deuda, de quitar la deuda a los catalanes y que los demás asumamos la parte que teníamos más la de Cataluña. Bueno, está muy bien decir, usted como cántabro va a pagar 3.000, o sea, le van a perdonar 1.369 euros por habitante. Y como españoles vamos a tener que pagar esos 1.369 más la de los catalanes, porque la deuda del Estado alguien la tiene que pagar, ¿no? Sí. No sé si me he explicado, porque es un tema bastante difícil. O sea, al final es cambiar la deuda de titular, la tiene el Estado o la tienen las comunidades autónomas, o parte de la deuda se cambia de lugar, pero la pagamos los mismos, los españoles, por el camino que ha desaparecido. Nada, la deuda de Cataluña. Luego voy a pagar lo que pagaba más la parte que me toque de la de Cataluña. Sí, yo quisiera preguntar, aunque se redistribuya la deuda, sí que se liberarían fondos para pagar intereses y amortizaciones anualmente en el presupuesto de Cantabria. Actualmente, ¿cuánto supone esto? Pues no lo sabemos todavía, porque no sabemos exactamente en qué términos va a ir el acuerdo o cuál es la propuesta exactamente. No lo sé lo que puede suponer en concepto de intereses para el presupuesto de Cantabria, pero lo que sí sé es que al mismo tiempo que bajan o que puede bajar el pago de intereses en el presupuesto de Cantabria, nos van a seguir subiendo los impuestos. Y vamos ya 70 y tantas subidas de impuestos, o 90 y tantas, no las subidas de impuestos que llevamos, pero nos van a seguir subiendo los impuestos para pagar los intereses de la deuda que tiene el Estado, evidentemente, y nos van a seguir recortando inversiones o negando proyectos estratégicos en la región para poder soportar esto, porque alguien tiene que sostenerlo. No lo sé, el Consejo de Política Fiscal y Financiera es mañana y supongo que el consejero esté en condiciones de trasladarles entonces la letra pequeña y todos los detalles que aún no conocemos en profundidad, lógicamente, hasta que no se produzca.